¿Te acordás que me habías pedido? No. Bueno, dale y yo después redondeé un poquito y me voy a hacer a las 9. Dale, perfecto. Una pregunta, bueno, más allá de los temas que venimos hablando, de esta cuestión de la imposibilidad quizás que hemos tenido como gobierno de generar nuevos cuadros políticos, que es un poco lo que decía la compañera, de esta falta de otros líderes, más allá de Cristina, y para redondear un poco también los otros temas, un tema que ha sido recurrente en toda la charla ha sido la palabra o la frase Frente Ciudadano, ¿no? Que es esto que se nos ha instalado a partir del 13 de abril y que claro, está en boca de todos los militantes, en boca de todos los dirigentes, en boca de la ciudadanía y de todos los actores comunitarios, ya sean clubes, bibliotecas, sociedades de fomento. Es un concepto que está dando vuelta más allá del discurso de Cristina. Quizás uno pueda hacer muchos desprendimientos porque Cristina es un animal político muy feroz y para entender el discurso, sinceramente a una sola pasada se los es imposible para muchos. ¿Cuál sería, según tu interpretación, la función o la forma del Frente Ciudadano? Yo, permítame que me dio varias cosas que se me fueron ocurriendo mientras los escuchaba. Y ahora termino con esto. Yo creo que muchas cosas que nos están pasando y que nos pasaron en la Argentina tienen que ver con esa hegemonía cultural del poder que penetró capilarmente en nuestra sociedad. Es decir, que esa predisposición a adherir a un modelo como este, como el que está vigente hoy, por gente que es la primera perjudicada precisamente por las políticas de ese modelo, habla claramente de ese deterioro cultural, digamos, de la Argentina, que no es de ahora, no es de ahora. Yo creo que muchas de las cosas que pasaron en la Argentina pasaron porque tuvieron una base de apoyo popular, por acción o por omisión, por acción activo o por indiferencia, pero lo tuvieron. Cuando vos recién metiste el bocadillo que lo habían votado a Néstor, es cierto, pero recordemos cómo fue el resultado de selección. El resultado de selección fue 24% Menem, 22% Kirchner, 16% López Murphy. Entre el 24 de Menem y el 16 de López Murphy hubo un 40% de políticas neoliberales que nos habían arruinado durante toda la década anterior. 40%. Y se bajó. Y veníamos de ahí, no era que nos habíamos olvidado. Y es lo que pasa ahora. Esto tiene que ver con que la primera partida de dinero del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según analizando su propio presupuesto, es para el mantenimiento de su personal diplomático en todo el mundo. Imagínense la diplomacia de los Estados Unidos. El segundo rubro en el presupuesto es otorgar recursos a las organizaciones civiles de las sociedades de los distintos países del mundo para sostener gobiernos liberales o para desgastar gobiernos que no son liberales para poner en su lugar a los gobiernos liberales. Y esto se hace de manera muy capilar. Se penetra, digamos, muy sutilmente. Yo les pongo un ejemplo. Si ustedes miran la propaganda de la cadena Fox, que además es la cadena, tendría que ser, salvando la distancia, lo que es Clarín, lo que fue Clarín para Cristina es Fox para Obama, ¿no? Salvando las distancias. Pero la cadena Fox es la que auspicia los partidos de la Copa Libertadores de América. Si ustedes ven cualquier corte de un partido de la Copa Libertadores de América, siempre la pelota en el arco, un jugador lesionado, una protesta al árbitro, una pelota que pega en el travesaño, lo que quieran, siempre detrás de eso va a haber una propaganda del Banco Santander. Esto es un mensaje subliminal de abuenamiento de una organización financiera, asociándola con algo muy sentido popularmente como el fútbol,
Porque después el Banco Santander es el que organiza una fundación que te pinta la escuela. El ONGismo. Hay un opúsculo, un ensayito chiquito de Álvaro García Linera, el vicepresidente de Bolivia, que se llama El ONGismo como etapa superior del imperialismo. Porque penetra capilarmente. Y es difícil combatir contra eso, hay que hacerlo con mucha profesionalidad. No alcanza con el brío o los ímpetus militantes. A eso hay que darle saber cómo hacerlo, preparación de cómo hacerlo. Y ahí nosotros no tuvimos la suficiente profesionalidad para enfrentar un modelo de ese nivel de sofisticación como... A mí me ocurrió que lo subestimamos también. Muchos decíamos que es imposible que Macri gane las elecciones, mirá si con el amarillo, con la revolución de la ley. Sí. Y bueno, pero es por todo esto, ¿no? Porque va horadando, va socavando lentamente, tienen capacidad para sostenerse en el tiempo. Entonces, bueno, todo esto. Después, sobre el tema del pseudo progresismo, que me parece que también es un problema. Yo creo, por ahí no tendría que decirlo al final, lo podría haber dicho al principio y podríamos haber hecho toda la tarde con esto. Yo creo que en la Argentina la historia, y sobre todo la historia reciente, indica que hay dos grandes grupos que crean poder político real en la Argentina. El peronismo y la oligarquía. Cuando digo el peronismo no digo el justicialismo. El justicialismo es una categoría político-electoral. El peronismo es un capital histórico del país, es una memoria colectiva, simbólica, es una cultura. Es la independencia económica, la justicia social y la soberanía política. Es un universo gigantesco al lado de lo que es la estructura político-partidaria del PJ, que puede jugar o puede no jugar. En el año 2003 hubo 3 candidatos de origen justicialista y el justicialismo formalmente no jugó para ninguno de los 3. Fueron Kirchner, Rodríguez Sá y Menem. Así que Menem fue el presidente del Partido Justicialista durante la mayor parte de su mandato. Así que el partido, ya lo decía en general, no es que lo digo yo, cuando separaba la idea del partido con la del movimiento. Bueno, entonces, es o el peronismo o la oligarquía. Por eso la oligarquía, cuando quiere hegemonizar, trata de cooptar una parte del peronismo. Los grupos que están en el medio no hacen nada, no logran nada, al contrario, terminan jugando a que esto es igual a esto. Entonces, por ejemplo, entonces te dicen, pero ¿qué querés con el kirchnerismo, esa manga de corruptos, ladrones, qué sé yo? Entonces da lo mismo. Entonces se ponen en un lugar de equidistancia entre alineamiento con Estados Unidos o no al ALCA, es lo mismo. Indulto a los militares, condena a los genocidas, es lo mismo. Yo estoy en el medio de las dos cosas. Cerrar fábricas, dar trabajo, es lo mismo. Yo soy... El impoluto soy yo. Digamos, esa es la lógica del pseudo progresismo, que no construye poder político real de ninguna manera, pero no solamente que no lo construye, sino que juega a favor del otro. Porque como desgasta esto, y esto es lo que está peleando para hacerse un camino, por más que pueda tener un empresario corrupto, un intendente corrupto, qué sé yo, lo tendrá, no lo sé, pero termina jugando para esto. Y cuando hablaste de Rosario, hay un libro que les recomiendo que se llama Ciudad Blanca, Crónica Negra, de Carlos del Frade, que es un periodista santafesino, rosarino, y habla de Rosario y de cómo la intendencia socialista de Rosario fue la que dejó entrar, durante los muchos años de gobierno, el narcotráfico en Rosario y en el Gran Rosario. Y cómo la no capacidad de construir un poder político real que le permitiera confrontar con la fuerza de seguridad, no porque los socialistas sean narcotraficantes, no estoy planteando eso, es por su incapacidad de construir un poder político autónomo que le permitiera confrontar con una policía que se fue complicando cada vez más con las redes del narcotráfico. Es decir, no construyen poder real. Último punto, otro punto sobre el tema del Mercosur. Hoy a la mañana me hicieron una entrevista por la noticia de que yo venía acá, en la radio de Telam, ahí yo la subí a mi Facebook y a todos lados, donde me decían, pero al final con la visita del canciller brasileño se va a romper el Mercosur. No necesariamente. Se puede convertir en un Mercosur de derecha. ¿Para qué van a romper el Mercosur social? Derecha en Brasil y derecha en la Argentina. Un Uruguay que tiene un gobierno de izquierda
liberal, digamos, que se quiere asociar con la Alianza del Pacífico, y qué sé yo, y en Paraguay, que es la nada, que acaba de derrocar a Lugo, ¿por qué van a romper el Mercosur? Hacen un Mercosur de derecha. Vuelven a un Mercosur de derecha. Y lo último, lo del Frente Ciudadano. Mira, en esto no hay solamente intuición de mi parte, sino que hay cierta información. A ver. Cristina plantea, no, porque termina así, no tiene final definido la pregunta. La respuesta, digo. Cristina en Comodoro Pi, en su discurso, ignora absolutamente al PJ. Lo ignora. Y después, no sé si alguno de ustedes estuvo en el discurso del ND Teatro, cuando ella dice, no me vengan con la columna vertebral, porque si la columna vertebral no tiene cabeza, no sirve para nada. Y si no tiene brazos y piernas, no sirve para nada. Y si no tiene corazón, no sirve para nada. Es decir, diciendo, no es la herramienta de construcción. Ahora, en el discurso de Comodoro Pi no podía solamente ignorar al PJ, tenía que plantear una alternativa. Y plantea la alternativa del Frente Ciudadano. Y si ustedes recuerdan, dice, yo tengo varias ideas, pero después nos dijo, habló del Frente Ciudadano, dijo, no critiquen al que votó en contra, no se fijen en eso, pregúntenle cómo está, pero no dijo cómo había que construir el Frente Ciudadano, no dijo cómo había que construir el Frente Ciudadano, porque no hay una idea lineal definida de cómo hay que construir el Frente Ciudadano. Son estas ideas. Tomo a Ferraresi de nuevo, no porque esté en Avellaneda, cuando estoy en otros lugares también lo nombro. Ferraresi dice, el Frente Ciudadano, yo me reúno una vez por semana con los clubes de barrio. Cierran a las 6 de la tarde porque no pueden pagar la luz. El pequeño empresario le están cerrando con la importación, le están compitiendo, tiene que cerrar o tiene que despedir o tiene que recortar, qué sé yo. Las escuelas no saben que en la universidad le recortan el presupuesto. Ese es el Frente Ciudadano. Ese es el Frente Ciudadano. ¿Cómo se construye? Y yo creo que no se puede ignorar las organizaciones políticas, pero el kirchnerismo es una etapa donde el poder político, es decir, la política no como actividad autónoma, sino como capacidad de incidir en la realidad, no se nutrió solo de la política, se nutrió mucho de lo social. Y así, en esa combinación entre la realidad social y la organización política es como se construye el Frente Ciudadano. Y hay que tener una premisa, que hay que estar hermanados con todas las agrupaciones, no hay que reproducir un sistema de vanidades o de predominio de una organización sobre otra. Me parece que eso no resultó, que eso no es bueno. Yo me siento absolutamente hermanado con todas las organizaciones del kirchnerismo. Porque esas son cosas de afinidad, uno a veces tiene más afinidad con el origen de uno, porque conoce más a una persona, porque tiene determinada actividad que congenia más con esta agrupación que con teniendo a Macri enfrente, me parece que cualquiera de esos matices es completamente secundario. Bueno, pero eso iría al sindicalismo, al pejotismo, o sea, si vamos a estar hermanados, tenemos que estar hermanados también, con todo. Absolutamente, también. Esto tiene que tener necesariamente correlato sindical. Si esto no tiene correlato sindical, bueno, porque tampoco. Me parece que la instancia superadora es quitarse, o sea, porque hay todavía, o sea, no solamente entre las organizaciones, sino con el kirchnerismo hacia el peronismo del PJ, esa sensación de asquito, o hacia el sindicalismo, que nos puso traba en la gestión anterior, pero hoy nadie quiere ir a marcha con los sindicalistas cuando convocan. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarnos a aquello que tenemos enfrente con esos pluritos? Pero mira, es que hay que ir a las marchas. No sé, yo el 29 de abril estuve. Esto lo debatimos el otro día. Decimos que sí, hay que ir. Pero si hay movilización. Yo el 29 de abril fui a las movilizaciones. Sí, bueno. Fueron varios dirigentes. Fui a lo de la comunidad universitaria y a la marcha sindical del 29 de abril. Después, ¿qué más te puedo decir? El tema del PJ. El PJ no es una sola cosa. El PJ, porque si no daría la impresión de que nos sorprenden algunas cosas como si fueran novedosas. La gran eclosión de los años 70 fue porque en el PJ estaba López Rega y estaba los dirigentes sindicales buenos, los dirigentes sindicales negociadores
los dirigentes territoriales y el ala juvenil, digamos. Todo eso era el PJ. Y la rama femenina, qué sé yo. Así que estaba todo eso en el PJ. Digo, Urtubey es nuevo. Como decir, si Urtubey era un hombre que mandaba a los senadores y a los diputados a votar los proyectos de Cristina a Buenos Aires, pero en Salta imponía la educación religiosa en la escuela pública y prohibió la aplicación de la ley de educación sexual. Entonces, ¿qué nos va a sorprender Urtubey o Pichetto? No puede sorprender. Ahora, ¿quién le puede sacar rango peronista y justicialista a Ferraresi? ¿Quién le puede sacar rango justicialista y peronista a Agustín Rossi? Digo, entonces, yo no tengo militancia en el PJ. Y seguramente no la tenga a futuro porque no sería creíble. Pero yo creo que un gran movimiento. Ahora, si vos me preguntás si yo me siento parte del movimiento que está contenido en los 3 grandes principios de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social, yo me siento adentro de eso. Por lo tanto, yo no le hago asco a ninguna estructura, ni mucho menos. Y creo que nadie debería hacerlo, y creo que nadie debería tener esos pruditos, ni nada por el estilo. Y esa también construye Frente Ciudadano. Porque además vos le tenés que ganar. Es decir, nosotros en América Latina en general llevamos adelante políticas no neoliberales, pero desde el sistema de reglas de juego del liberalismo, que es el que te impone ganar elecciones cada 2 años. Por lo tanto, tenés que construir mayoría electoral. ¿Y quién puede construir una mayoría electoral si vos tenés prurito con los sindicatos, tenés prurito con el partido, tenés prurito con los jóvenes, tenés prurito con... Y los pruritos son recíprocos a veces, ¿eh? Y no hay que tenerlos. Absolutamente de acuerdo. Además, yo con dirigentes sindicales que son votados por sus bases y todo, me saco el sombrero. Porque yo no podría representar a esos trabajadores mejor que lo que representan determinados dirigentes. Y además, porque el PJ, esto lo dice en su libro Montoneros en primera persona, Roberto Perdía, conducción histórica de Montoneros, no kirchnerista. Pero él dice, el PJ con el cual nosotros nos enfrentábamos, aún así, aún con las mañas, con las prácticas de Lorenzo Miguel, que uno hoy se las podría adjudicar a un Moyano, por ejemplo, qué sé yo, aún así tienen un sesgo antiimperialista importante. Es decir, cuando vos le das a elegir entre la política pro-norteamericana, pueden arreglar con un patrón, pueden arreglar con una empresa, pueden arreglar con un gobierno local, pueden arreglar, no son el sindicalista que yo soñé, ¿no? No lo son. Pero cuando vos lo pones a elegir entre una política de entrega y una política de soberanía, van a estar indefectiblemente con una política de soberanía. Así que yo no creo en los pruritos y en las divisiones secundarias. Y lo último que digo, vamos a suponer que pasa por la vereda el genio, yo le pido que frote la lámpara, que yo pida un deseo, él frota la lámpara y mañana Cristina vuelve a ser presidenta de la República. Ya mañana asumiría en un país mucho más débil estructuralmente que el que dejamos el 9 de diciembre. Por la vulnerabilidad externa y por la desestructuración de una cantidad de instituciones de política pública que han sido completamente deterioradas. Esto podría llevar a pensar que ante una correlación de fuerza distinta, donde estamos más débiles que antes, tendríamos que hacer más concesiones. Yo creo, no por maximalismo trotskista de vanguardia, sino por puro análisis político, que me puedo equivocar, pero que lo voy a seguir sosteniendo hasta que alguien me convenza de lo contrario. No solamente no hay que hacer concesiones, sino que en una nueva etapa del ciclo popular hay que profundizar y radicalizar muchas medidas. Hay que intervenir de manera directa sobre el comercio exterior. Hay que intervenir de manera directa sobre la matriz monopólica de la cadena de producción, distribución y comercialización de los bienes fundamentales de la Argentina. Hay que intervenir de manera directa sobre el Poder Judicial y hay que intervenir de manera directa sobre los medios de comunicación. Si no, no podés gobernar 48 horas este país. No podés gobernar 48 horas. Porque ese poder privado es capaz, con ese dinero, de financiar simposios,
seminarios internacionales, comprar programas de televisión, editar libros, formar fundaciones, todo. Porque con la plata privada yo hago lo que quiero. Total es mi plata. Ahora, cuando el Estado tiene que financiar una movilización pública de 500.000 personas, tiene que tener dinero. Y muchas veces lo saca de lugares que después son materia de juicio penal o de videos de TN. Totalmente. Entonces hay que tener una distribución mucho más equilibrada entre la renta privada y la renta pública. No hay dinero privado y dinero público, hay dinero de un sistema productivo y un sistema económico. Y el Estado tiene que intervenir directamente sobre la renta privada. Porque no puede ser que la fertilidad, porque la renta agraria, hay una renta ordinaria que tiene que ver con el trabajo del productor y una renta extraordinaria que tiene que ver con la riqueza natural. Esa riqueza natural es de todo el pueblo argentino y no puede ser que 5 cerealeras sean las que hacen los negocios. Hay que intervenir directamente sobre esa renta, es decir, hay que ir sobre los lugares que nos quedaron pendientes de hacer en esta primera etapa del gobierno popular. Y entonces, el Frente Ciudadano no es solamente criticar al macrismo, no es solamente comparar con lo que hicimos durante 12 años, es además plantear 3 o 4 o 5 grandes ejes de política de futuro para que enamoren y puedan permitir ampliar esa base social para construir ese Frente Ciudadano y ganar en el 2017, o dar la expectativa de que vamos a ganar, o conducir políticamente la movilización en las calles, que estoy convencido que se va a adelantar a las elecciones de las calles. Sí, yo también.